Hay momentos que marcan una vida entera, pero no se anuncian con truenos. No llegan acompañados de advertencias ni de presentimientos. Son invisibles hasta que se vuelven inolvidables. Así fue aquella noche. Una noche cualquiera. Una más entre miles. Sin fecha especial. Sin sobresaltos. Sin alarmas. Solo otra noche dentro de una rutina que parecía estable, dentro de una historia que ella creía conocer al derecho y al revés. Ese día transcurrió como cualquier otro. Ella se levantó temprano, preparó el desayuno, organizó algunas cosas de la casa. Él trabajó desde su computadora, como siempre. Intercambiaron miradas, palabras sueltas, algún gesto de cariño habitual. Nada extraño. Nada que llamara la atención. El almuerzo fue tranquilo. Rieron por algo que vieron en redes. Él le preguntó por su madre. Ella le dijo que todo estaba bien. Era un día más de esos que la memoria borra con facilidad. No había tensión. No había frialdad. No había distancia. Solo lo cotidiano. Cuando cayó la noche, la casa se fue apagando lentamente. Ella preparó un té, encendió la televisión y se dejó caer sobre el sofá con ese cansancio que no es del cuerpo, sino del alma. Ese cansancio de vivir muchas veces los mismos días con diferentes fechas. Él se sentó a su lado unos minutos, miró el celular varias veces, luego dijo que se iría a dormir. Le dio un beso corto, apretado, casi automático, y subió las escaleras. Ella apenas respondió. Estaba distraída. Cansada. En su mente, flotaban listas de cosas por hacer, pendientes acumulados, y ese deseo profundo de que todo, por un momento, se detuviera. Nada en ese momento parecía fuera de lugar. Nada en su corazón gritaba alerta. Y sin embargo, algo estaba a punto de romperse. No con un golpe. No con un escándalo. Con un gesto simple. Con una luz tenue. Con un parpadeo en la oscuridad. Pero eso vendría después. En ese instante, ella solo era una mujer sentada en un sofá, abrazada por la idea de que su vida estaba en equilibrio. Que su amor era seguro. Que su casa era refugio. El silencio llenaba la sala. El murmullo del ventilador. La luz azulada de la televisión iluminando las paredes. La taza entre sus manos ya casi vacía. Sus pensamientos iban y venían, desordenados, como suele pasar cuando uno cree que está en paz. Y ahí estaba la trampa. Esa falsa paz que precede al caos. Esa sensación engañosa de control que la vida ofrece justo antes de sacudirlo todo. Porque si al menos hubiera habido señales, quizás habría sospechado. Si él se hubiera mostrado diferente, más frío, más distante. Si su voz se hubiese quebrado al hablar. Si sus ojos hubieran esquivado los de ella. Pero no. Él fue el mismo de siempre. Con esa sonrisa que a veces parecía vacía, pero que ella ya no cuestionaba. Con ese tono amable, presente, protector. Como si nada escondiera. Como si todo estuviera bien. Como si no hubiese absolutamente nada que temer. Y eso es lo que más duele. Que todo parecía estar bien. Que no había motivos para dudar. Que ella no buscaba nada. Porque confiaba. Porque lo amaba. Porque lo había elegido. Una y otra vez. Incluso cuando la vida los golpeó. Incluso cuando pensó en rendirse. Siempre volvía a él. Siempre pensó que él era su lugar seguro. Pero esa noche, sin saberlo, algo en el aire cambió. Una grieta invisible se abrió, silenciosa. No se escuchó. No se sintió. No se vio. Solo estaba ahí, esperando el momento exacto para mostrarse. Y cuando lo hizo, ya no hubo forma de volver atrás. La noche que no debía significar nada, terminó siendo el principio del fin. No por lo que ocurrió en ella, sino por lo que revelaría. Porque a veces, los secretos más oscuros se esconden en los lugares más tranquilos. Y la verdad, cuando llega, no pide permiso. Solo entra. Despierta. Y transforma. La televisión seguía encendida, pero ella ya no le prestaba atención. Las imágenes pasaban frente a sus ojos como una secuencia que no registraba. Su mente vagaba entre el presente y los pendientes del día siguiente.
Estaba a punto de levantarse, apagar todo e irse a dormir, cuando ocurrió. Pequeño. Sutil. Un instante de luz. Un destello. La pantalla del celular de él se encendió, brevemente, como un susurro en medio del silencio. Estaba sobre la mesa, cerca de la escalera, justo donde él lo había dejado al subir. Ella giró el rostro casi por instinto. No fue curiosidad. Fue reflejo. Un gesto automático. Tal vez ni siquiera habría prestado atención si no fuera por el hecho de que, en esa milésima de segundo, alcanzó a ver algo. Una notificación. Un nombre. Un fragmento de frase. No era su nombre. No era nada que reconociera. Y fue ahí donde la calma empezó a desvanecerse. Sin hacer ruido, pero de forma implacable. Intentó mirar hacia otro lado. Dejarlo pasar. Pensó que no debía hacer conjeturas. Que era solo un mensaje. Que quizás era trabajo. Una equivocación. Cualquier cosa. Pero la mente no coopera cuando la intuición comienza a hablar. Porque no fue lo que vio, fue lo que sintió. Una sensación fría, como si algo en su pecho se cerrara sin previo aviso. Un malestar sutil, pero insistente. Esa inquietud que aparece cuando todo en la superficie parece calmo, pero las aguas profundas comienzan a moverse. Se quedó sentada unos segundos más, sin moverse. Quieta. Pero su cabeza ya no estaba en paz. Ya no pensaba en la ropa por lavar, ni en la lista del supermercado, ni en el correo pendiente. Solo estaba ese nombre. Esa notificación. Esa chispa de duda que, una vez encendida, empieza a crecer como fuego silencioso. Miró hacia la escalera. La luz del cuarto estaba apagada. Él ya dormía. Respiraba profundo. Tranquilo. Como si no tuviera nada que esconder. Como si no existiera motivo alguno para preocuparse. Y sin embargo, ahí estaba ella, temblando por dentro, sintiendo que algo invisible había cambiado. No sabía qué, pero lo sabía. No se levantó de inmediato. No fue corriendo al teléfono. Se quedó ahí, atrapada entre la razón y el instinto. Entre la confianza que construyó durante años y esa pequeña voz que, por primera vez, le decía que algo no estaba bien. Intentó ignorarla. Pensó en todas las veces que la gente exagera. En cómo las redes están llenas de historias de celos, de dudas, de revisiones innecesarias. Ella no era así. Ella confiaba. Y eso la hacía sentir orgullosa. Pero entonces recordó algo. Una conversación. Un detalle. Algo que él le había dicho semanas atrás. Algo que en su momento no tuvo importancia, pero que ahora parecía encajar demasiado bien con ese nombre. Y lo que era intuición, se volvió sospecha. Lo que era sospecha, empezó a sentirse como una verdad que simplemente no había sido dicha. Se levantó, casi sin pensarlo. Caminó despacio hacia la mesa. No con furia, no con prisa. Con cuidado. Como quien se acerca a una puerta que no quiere abrir, pero necesita hacerlo. Porque el silencio se había vuelto insoportable. Porque ignorar esa chispa solo la haría crecer hasta consumirla. Tomó el celular. Lo miró. La pantalla estaba apagada de nuevo. Respiró hondo. Lo encendió. No sabía qué buscaba exactamente. Tal vez una explicación. Tal vez una mentira piadosa. Tal vez una razón para volver a confiar. Pero lo que encontró fue una frase. Una frase corta. Una de esas que no necesitan contexto para doler. Una frase que no decía demasiado, pero que decía todo. Un mensaje que nadie más debería haber recibido. Un mensaje que no era para ella. Un mensaje que venía cargado de intenciones que no se pueden disfrazar. En ese momento, no gritó. No lloró. No lanzó el celular al suelo. Solo lo sostuvo entre las manos, sintiendo como algo dentro de ella se partía. No por las palabras, sino por todo lo que esas palabras revelaban. Lo que confirmaban. Lo que negaban de todo lo que ella creyó que era cierto. El destello en la oscuridad no fue la pantalla del celular. Fue la verdad que, por fin, decidió mostrarse. Y una vez que la luz se enciende, ya no se puede apagar. No fue una declaración de amor.
No fue una confesión explícita. No fue una foto. No fue una promesa. Fueron 7 palabras. 7. Escritas con la ligereza de quien no sabe que esas letras caerán como piedra en el corazón de alguien más. 7 palabras que no contenían insultos, ni nombres, ni verdades completas. Pero tenían todo. Todo lo necesario para derrumbar lo que parecía inquebrantable. Ella las leyó en silencio. 1 vez. 2 veces. 3. No porque no las entendiera, sino porque su mente se resistía a aceptar que eran reales. Que estaban ahí, frente a sus ojos, y que no tenían doble sentido. Que no se podían justificar con excusas de oficina, con bromas internas, con malentendidos. No. Eran claras. Directas. Crudas. Pero lo más doloroso es que eran suaves. Eran sutiles. Escritas con esa dulzura que alguna vez él usó con ella. Con esa atención en cada palabra que antes le pertenecía. Y que ahora, evidentemente, ya no. Intentó racionalizar. Buscar una explicación lógica. Pensar que tal vez había leído mal. Que quizás el mensaje no era tan grave como sonaba. Pero no podía mentirse. Había algo en el tono. En la forma. En el momento. Algo que no dejaba espacio para dudas. Y el cuerpo lo sabía antes que la mente. Lo supo en la manera en que sus manos temblaron. En cómo se le cerró la garganta. En el frío repentino que le recorrió la espalda. En esa punzada en el pecho que no venía de afuera, sino de adentro. De lo más profundo. Las 7 palabras no hablaban de una aventura física. No hablaban de un encuentro escondido en un hotel o una mentira contada al regresar tarde. Eran peores. Porque hablaban de conexión. De deseo emocional. De complicidad. De un lazo que no debía existir. Porque cuando alguien entrega su alma a otra persona, el cuerpo es solo una consecuencia. Y esas 7 palabras lo dejaban claro. Él estaba en otro lugar. Con otra. Pensando en alguien más. Aunque durmiera a su lado cada noche. El celular seguía en su mano. No lo soltaba. Pero ya no lo miraba. Porque no necesitaba más pruebas. No necesitaba ver el historial. Ni los mensajes anteriores. Ni las fotos. Ya no era necesario. Esas 7 palabras eran suficientes. Eran el resumen de una traición que no necesitaba detalles. Que no necesitaba más líneas para ser entendida. Porque a veces, una frase basta para romper un corazón. Pensó en despertar a su esposo. En enfrentarlo ahí mismo. En gritarle que lo sabía. Que lo había descubierto. Que le explicara. Que dijera algo. Lo que fuera. Pero no lo hizo. Porque algo dentro de ella la detuvo. Tal vez el miedo. Tal vez la tristeza. Tal vez una pequeña parte que aún no quería que fuera verdad. Porque enfrentarlo significaba admitirlo. Y admitirlo, dolía más que leerlo. Se quedó quieta, con el celular sobre sus piernas, sintiendo que su cuerpo estaba presente, pero su alma había salido de la habitación. No lloró. Todavía no. Estaba en ese punto intermedio donde la mente intenta protegerse de lo que está por venir. Donde el corazón todavía no ha reaccionado por completo. Como cuando recibes una noticia terrible y durante unos segundos, el mundo sigue igual. Pero sabes que nada volverá a ser como antes. 7 palabras. Era increíble cómo algo tan pequeño podía contener tanta destrucción. Cómo algo tan breve podía cambiar años de historia. No se trataba solo de lo que decían. Se trataba de lo que implicaban. De lo que revelaban. De todo lo que él estaba dispuesto a arriesgar solo por el placer de escribirlas. Por la necesidad de enviarlas. Por la intención de que alguien más las recibiera y sonriera al leerlas. Alguien que no era ella. Y fue ahí, en ese momento exacto, donde el amor comenzó a transformarse en otra cosa. No en odio. No todavía. Pero sí en duda. En desencanto. En una tristeza profunda que no pide permiso para entrar. Que simplemente se instala, silenciosa, y empieza a derrumbar todo desde adentro. Las palabras pueden ser livianas.
pero cuando se dicen en el momento equivocado, a la persona equivocada, con la intención equivocada, pesan más que cualquier silencio. Y esas 7 palabras no iban a olvidarse jamás. Cuando ella se levantó del sofá, lo hizo como si el piso ya no fuera el mismo. Como si cada paso estuviera cubierto de fragmentos invisibles. Fragmentos de una verdad que aún no sabía cómo nombrar, pero que ya empezaba a doler. Caminó hacia la cocina, lavó la taza sin pensar demasiado y apagó la televisión. No porque le molestara el ruido, sino porque el silencio le parecía más honesto. Más acorde con lo que sentía. Con lo que venía. Subió las escaleras despacio, como quien entra a una habitación desconocida, aunque sea la misma de cada noche. Lo vio ahí, dormido, con el cuerpo extendido y la respiración tranquila. Como si el mundo no hubiera cambiado. Como si no hubiese un mensaje colgando en el aire, invisible pero pesado, entre ambos. Lo observó unos segundos. Estaba profundamente dormido. Con la cara relajada, el ceño suave, la boca entreabierta. Tan familiar. Tan suyo. Y al mismo tiempo, tan ajeno. Se metió en la cama sin hacer ruido. No quería despertarlo. No quería enfrentarlo. Todavía no. Todavía no tenía fuerza para convertir esa noche en una batalla. Porque algo en ella se resistía. Porque a pesar de todo, parte de su corazón aún deseaba que todo fuera un error. Una mala interpretación. Un mal sueño. Se acostó de lado, dándole la espalda. Y ahí, en esa posición, comenzó a sentirlo todo. El espacio entre ellos, ese espacio que antes no existía, ahora se sentía inmenso. Como si hubiera kilómetros de distancia en una cama que apenas medía 1,5 metros. Ya no era solo físico. Era emocional. Era invisible, pero estaba ahí. Lo separaba todo. Él, como siempre, buscó su cuerpo en medio del sueño. Colocó la mano sobre su cintura. Fue un gesto instintivo, como tantas otras veces. Pero esta vez, ella no reaccionó. No giró. No lo abrazó. No suspiró. Solo se quedó quieta, con el cuerpo rígido, los ojos abiertos y el alma conteniéndose. Él, medio dormido, no notó la diferencia. O si la notó, eligió no nombrarla. Y así pasaron las horas. Con el reloj marcando minutos que se sentían eternos. Con su mente girando en círculos, repasando el mensaje, buscando señales, intentando atar cabos. De pronto, detalles del pasado comenzaron a volver. Conversaciones cortadas. Llamadas que terminaban cuando ella entraba a la habitación. Salidas repentinas. Cambios de humor. Todo cobraba un nuevo significado. Todo se veía diferente bajo la luz de lo que ahora sabía. Y en ese momento, lo que dolía no era solo el mensaje. Era darse cuenta de cuántas veces su intuición había querido hablar, y ella la había callado. Al amanecer, él despertó como siempre. Se estiró. Se levantó. La saludó con la misma voz de cada día. Y ella respondió. Sonrió, incluso. Pero era otra sonrisa. No era real. Era una mueca disfrazada de costumbre. Una forma de protegerse. Porque no estaba lista para el caos. No aún. Durante el desayuno, hablaron de lo mismo de siempre. El trabajo. El clima. Una serie que él quería ver. Pero nada era igual. Porque ahora, cada palabra tenía eco. Porque ahora, cada gesto era observado. Porque ahora, el silencio decía más que cualquier frase. Él hablaba sin saber que algo se había roto. Que algo ya no volvería a ser como antes. Y ella lo escuchaba con esa mezcla de rabia y tristeza que no encuentra salida. Porque aún no sabía si lo odiaba, o si aún lo amaba. Porque aún no sabía si quería enfrentarlo, o fingir que no lo sabía. Porque cuando se descubre una traición, no siempre se grita. A veces se guarda. A veces se espera. A veces se observa. No por debilidad, sino por estrategia. Porque el dolor necesita tiempo para organizarse. Para entender lo que siente. Para decidir qué hacer con tanto. Esa mañana fue la primera de muchas en que el silencio habló más que los dos. En que la distancia se sentó a la mesa con ellos. En que los ojos ya no se encontraron de la misma forma.
Él no lo notó. O prefirió no notarlo. Ella sí. Ella notaba todo. Cada mínimo detalle. Cada pausa. Cada intento de actuar como si nada. Y así, sin gritos, sin portazos, sin lágrimas, el amor empezó a transformarse en otra cosa. En espera. En cautela. En observación. En esa calma tensa que precede a la verdad. El silencio se instaló entre ellos. No como un vacío, sino como una presencia. Una que lo veía todo. Una que sabía lo que ninguno se atrevía a decir. No fue una explosión. No fue un llanto descontrolado. No fue una escena de telenovela. Fue algo más lento. Más silencioso. Más devastador. Fue el reflejo que comenzó a romperse en pequeños fragmentos cada vez que ella lo miraba. Porque a partir de ese día, nada volvió a verse igual. Cada gesto, cada palabra, cada recuerdo empezó a pasar por un nuevo filtro. Uno que no pedía permiso. Uno que mostraba todo desde otro ángulo. Lo veía servir el café y se preguntaba si también servía el mismo gesto en otra casa. Lo escuchaba reír y pensaba si esa risa ya no le pertenecía por completo. Lo observaba mientras hablaba por teléfono y su mente ya no descansaba. Ya no confiaba. Ya no podía. No era paranoia. Era consecuencia. Era el resultado lógico de una confianza herida. Porque cuando alguien que amas guarda un secreto, no solo rompe un acuerdo. Rompe la versión que tú tenías de él. Y una vez que esa imagen se fractura, es imposible verla igual. Aunque te esfuerces. Aunque lo intentes. Aunque quieras. Cada recuerdo, incluso los buenos, empezaron a doler. No por lo que fueron, sino por lo que representaban. Momentos que ella creía auténticos y que ahora parecían parte de una historia escrita con partes faltantes. Vacíos que antes no veía. Grietas que había elegido ignorar. Pero que ahora se volvían evidentes. Brutales. Ineludibles. Pensaba en aquel viaje al sur. En cómo él se mostró distante durante una cena. En cómo justificó su ausencia con llamadas de trabajo. En cómo ella sintió un leve malestar, pero lo empujó hacia un rincón de su conciencia. Porque amar también es eso. Creer. Apostar. Confiar. Y ahora entendía que esa fe ciega había sido parte del problema. El espejo en el que miraba su relación no se rompió de golpe. Se fue agrietando. Línea tras línea. Recuerdo tras recuerdo. Hasta que dejó de reflejar lo que conocía. Y comenzó a mostrar otra cosa. Algo más crudo. Más triste. Más real. La historia que nunca quiso ver. La que estaba detrás de las sonrisas, de las rutinas, de las frases repetidas. A veces, él la abrazaba como siempre. Pero ella ya no sentía lo mismo. Porque sabía. Y una vez que sabes, no puedes dessaber. Una vez que ves, no puedes desver. Lo que antes era calor, ahora era duda. Lo que antes era hogar, ahora era territorio ajeno. Lo que antes era amor, ahora se sentía como un disfraz. Uno que se ponían ambos, cada mañana, para no enfrentar lo que sabían que venía. Empezó a dudar de sí misma. A preguntarse si fue demasiado ingenua. Si debió sospechar antes. Si las señales estuvieron ahí desde el principio. Si tal vez se aferró tanto a la idea de que todo estaba bien, que no quiso ver la realidad. Porque aceptar una mentira duele. Pero descubrir que te mentiste a ti misma, eso hiere más profundo. Y fue entonces cuando entendió algo aún más doloroso. Que el engaño no empieza con la traición. Empieza con la indiferencia. Con las pequeñas desconexiones. Con las veces que él no preguntó cómo estaba. Con los momentos en que prefirió mirar una pantalla en lugar de mirarla a los ojos. Con los silencios que ella llenó sola. Con las caricias que se fueron volviendo rutina. Con los besos que perdieron alma. El espejo se agrietaba, sí. Pero no solo por lo que él había hecho. También por lo que ella había permitido. Por las veces que eligió callar. Por las excusas que construyó para no enfrentar lo evidente. Por la necesidad de proteger algo que ya no estaba completo. Ahora lo veía claro. No era solo una traición puntual.
Era una erosión constante. Una herida que se había abierto en silencio, con el tiempo, con la costumbre. Y que ahora sangraba sin parar. El reflejo ya no mostraba una pareja. Mostraba dos personas atrapadas en una costumbre vacía. Una historia que seguía por inercia. Una imagen que ya no podía sostenerse sin romperse. Y cuando un espejo se rompe, puedes intentar unir los pedazos. Pero siempre verás las marcas. Siempre sentirás el filo. Siempre te mirarás, y verás a alguien distinto. Cada mañana, él seguía ahí. Sentado frente a ella. Con el mismo gesto adormilado. El mismo comentario sobre el clima. El mismo sorbo de café antes de hablar. Todo seguía igual, y sin embargo, nada era igual. Porque ahora, ella no lo veía como antes. Ahora, cada palabra que él decía pasaba por un filtro que no existía antes del mensaje. Un filtro de sospecha. De decepción. De distancia. Lo miraba y se preguntaba, ¿quién es este hombre que tengo frente a mí? ¿Es el mismo con quien compartí mi vida todos estos años? ¿El que me prometió honestidad? ¿El que me abrazó cuando sentía que el mundo se me venía abajo? ¿O es otro? Uno que aprendió a ocultarse detrás de rutinas, detrás de su voz suave, detrás de esos gestos que ahora se sienten ensayados. Era como estar compartiendo la mesa con un extraño que sabía todo sobre ella, pero al que ya no conocía. Él hablaba con naturalidad. Reía. Preguntaba si dormía bien. Tocaba su mano como si nada hubiese pasado. Pero ella lo veía desde otro lugar. Como si lo observara desde afuera. Como si lo analizara con los ojos de alguien que acaba de despertar de un largo sueño. No necesitaba pruebas nuevas. No buscaba más mensajes. El problema ya no era lo que él había escrito. Era lo que eso había desenterrado. La duda constante. El cambio de mirada. La pérdida de ese vínculo invisible que antes lo sostenía todo sin que ninguno de los dos lo supiera. Y cuando ese lazo se rompe, todo se vuelve más frío. Más distante. Aunque las palabras sigan sonando iguales. Empezó a notar detalles que antes no veía. La manera en que él evitaba sostenerle la mirada por demasiado tiempo. Cómo respondía a preguntas simples con evasivas. Cómo dejaba el celular boca abajo en la mesa. Pequeñas acciones que, aisladas, podrían parecer insignificantes, pero juntas, formaban un patrón. Un mapa de secretos. Una forma de vivir a medias. Y ella no estaba dispuesta a ser parte de eso. No otra vez. No sin respuestas. El dolor no venía solo del engaño. Venía de la sensación de estar sentada frente a alguien que había cambiado sin avisar. De seguir compartiendo una vida con alguien que ya no era su compañero, sino un actor en una obra que se negaba a terminar. Y lo más cruel era que él seguía ahí. En cuerpo. En voz. En costumbres. Pero su esencia ya no estaba. Recordaba cómo solía mirarlo cuando cocinaba. Cómo se reía de sus torpezas. Cómo bailaban en la cocina sin música. Cómo inventaban palabras propias. Y ahora, todo eso parecía pertenecer a otra historia. A otra pareja. A una versión pasada de ellos que ya no existía. Que se había ido sin avisar. Que se había desvanecido entre conversaciones vacías y mensajes enviados a quien no debía. Había noches en las que lo observaba dormir. Y en lugar de sentir ternura, sentía extrañeza. Como si su rostro le resultara ajeno. Como si nunca lo hubiese visto realmente. Como si por fin estuviera viendo quién era él, sin los filtros del amor. Sin las ilusiones que durante años construyó con esfuerzo. Porque el amor a veces es eso, una fe ciega. Una entrega sin garantías. Una construcción que uno decide levantar con las manos, aun sabiendo que puede derrumbarse sin previo aviso. Y ahora estaba ahí. Frente al desconocido que compartía su mesa. Su cama. Su casa. Su historia. Pero que ya no compartía su verdad. El mayor vacío no es la ausencia. Es la presencia vacía. Y eso era lo que más la consumía. Sentir que él estaba, pero no estaba. Que sus palabras eran ecos. Que sus gestos eran costumbre. Que sus sonrisas eran parte de un guión. Y ella ya no quería vivir en una historia fingida.
Porque hay algo más cruel que la traición: sentarte frente a alguien todos los días, mirar a sus ojos, y no encontrarte. No reconocerte. No sentirte en su reflejo. Y cuando eso ocurre, ya no se trata de seguir o terminar. Se trata de recuperar la dignidad. La paz. La voz. No hay una fórmula para confrontar la traición. No hay una manera perfecta de hacer la pregunta que puede cambiarlo todo. Hay quienes gritan. Hay quienes lloran. Hay quienes lo descubren y simplemente se van. Ella no fue ninguna de esas. No gritó. No golpeó la mesa. No lloró frente a él. Esperó. No por miedo, sino por necesidad. Porque sabía que una vez hecha la pregunta, ya no habría vuelta atrás. Durante días convivió con la verdad atrapada en el pecho. Con el sabor metálico de la decepción en la lengua. Con la mente repleta de versiones posibles de esa conversación. ¿Y si él lo negaba todo? ¿Y si se reía? ¿Y si se enojaba? ¿Y si, peor aún, no decía nada? El silencio podía doler más que cualquier respuesta. Pero una noche, mientras cenaban, el momento llegó. No porque fuera especial. No porque algo en él lo delatara. No había tensión. No había pistas. Había solo un impulso interno, como una corriente que nace en el pecho y sube sin permiso, hasta convertirse en voz. Y así, sin adornos, sin guión, ella lo miró a los ojos y dijo lo que llevaba días repitiéndose en la mente: ¿quién es? No usó nombres. No dijo: leí el mensaje. No habló de traición. Solo eso: ¿quién es? Él parpadeó, como si no hubiera entendido. Su tenedor se detuvo en el aire. No había preparado una respuesta. No había esperado esa pregunta. No tan directa. No tan serena. Tal vez pensaba que nunca llegaría. Que ella lo ignoraría. Que el tiempo lo cubriría todo. Pero estaba ahí. Sentado frente a su verdad. Y no había forma de esquivarla. Ella sostuvo su mirada. No tembló. No bajó la vista. Porque ya no era una mujer herida. Era una mujer que necesitaba entender. Porque el dolor duele menos cuando tiene nombre. Cuando tiene forma. Cuando deja de ser un fantasma y se vuelve carne. Palabra. Confesión. Él desvió la mirada. Se acomodó en la silla. Respiró hondo. Y en ese gesto, ella ya tuvo su respuesta. A veces no hace falta que alguien hable para saber. El cuerpo confiesa lo que la boca no quiere decir. Esa noche, mientras él dormía en la habitación contigua, ella se quedó en la sala, en silencio. No lloraba. No temblaba. Solo pensaba. No en lo que él hizo, sino en todo lo que llevó a ese punto. Porque a veces, cuando la herida deja de sangrar, empieza a hablar. Y ella necesitaba escuchar. No solo a él. A sí misma. A su historia. A lo que se rompió. A lo que se ignoró. A lo que, quizás, ninguno de los dos quiso ver a tiempo. Había pasado la etapa del shock. Ya no se trataba de una simple traición. No era solo un mensaje. Era la suma de todo lo no dicho. De todo lo postergado. De cada silencio que se tragaron con tal de evitar conflictos. De cada noche en la que uno fingió estar bien y el otro decidió no preguntar. Él no la amaba como antes. Ella lo sabía. Pero también sabía que ella tampoco era la misma. Que había cambiado. Que el cansancio, la rutina, la vida, habían hecho su parte. Y eso dolía más que la infidelidad. Saber que no se trataba de una historia con víctima y victimario. Sino de una grieta compartida. Una grieta que ambos cavaron sin darse cuenta. Recordó sus inicios. Las miradas intensas. Las primeras conversaciones que duraban horas. Las promesas dichas en voz baja. La admiración mutua. Y se preguntó, ¿cuándo dejó de verlo con los mismos ojos? ¿Cuándo fue la última vez que sintió mariposas? ¿Cuándo fue que empezaron a hablar solo de lo urgente, lo funcional, lo necesario? No buscaba justificarlo. Lo que él hizo estaba mal. Y él lo sabía. Pero en medio del enojo y la tristeza, emergía otra verdad.
Una más incómoda. Más compleja. Que la relación había muerto en partes mucho antes del mensaje. Que lo que él hizo fue simplemente el desenlace de un abandono emocional lento. Progresivo. Silencioso. Las parejas no se destruyen en un día. Se desgastan en la cotidianidad. En la falta de atención. En el cariño automático. En el ya lo hablaré mañana. En las caricias por costumbre. En la desconexión que se camufla de rutina. Y cuando uno despierta, a veces ya es tarde. A veces ya no queda nada que salvar. Él la había traicionado. Sí. Pero ella también había dejado de estar presente hace mucho. No con otras personas. Sino con el alma. Con la entrega. Con la mirada. Había estado más pendiente de sobrevivir que de sentir. Y ahora lo entendía. No con resignación. Con claridad. Una claridad que solo llega cuando te rompen de verdad. Se preguntaba si él había buscado eso con intención o si simplemente se dejó llevar. Si había planeado su doble vida o si solo se refugió donde encontró algo que ya no encontraba en casa. No excusaba. Solo intentaba comprender. Porque el dolor, cuando se entiende, se transforma. Ya no arde igual. Ya no quema por dentro. Solo deja marcas que enseñan. Quizás el problema no fue que se acabó el amor. Sino que nadie lo dijo a tiempo. Que nadie se atrevió a hablar del vacío. Que nadie puso nombre a lo que ya se sentía diferente. Que ambos eligieron seguir por inercia. Por miedo. Por comodidad. Por no querer lastimar. Y al final, se lastimaron igual. Ella respiró hondo y se abrazó a sí misma. No tenía respuestas. No tenía un plan. No sabía si perdonarlo, si irse, si darse un tiempo. Pero por primera vez, no lo miraba como el enemigo. Lo miraba como alguien roto. Como ella. Alguien que falló. Como ella. Alguien que no supo sostener lo que tenían. Como ella. Porque a veces, la verdad no es blanco o negro. A veces está en el medio. En la zona gris. En ese espacio incómodo donde ambos tienen parte de razón y parte de culpa. Donde el amor existe, pero ya no alcanza. Donde se quiere, pero no se puede. Y en esa noche, entendió que su dolor no era odio. Era duelo. Duelo por la historia que soñaron y no supieron cuidar. Duelo por la versión de ellos que ya no volvería. Duelo por el amor que, aunque verdadero, no sobrevivió al descuido. No es lo que piensas, dijo él. Frase predecible. Vacía. Repetida hasta el cansancio en historias de traición. Pero ella no respondió. No interrumpió. Solo esperó. Porque sabía que ese tipo de frases no duran mucho. Que detrás de la negación siempre viene la explicación. La excusa. La versión editada de la verdad. Él habló. No de inmediato. No con fluidez. Tropezando con sus propias palabras. Buscando el tono adecuado. El orden menos doloroso. Habló de mensajes que no significaban nada. De una persona con quien solo hablaba. De cómo las cosas entre ellos estaban frías últimamente. De cómo no fue planeado. De cómo ella le escribía primero. De cómo se sentía solo. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que los separaba. Porque cuanto más hablaba, más se alejaba de ella. Más evidente se volvía la distancia. Y ella no interrumpió. Porque no necesitaba confrontarlo. Necesitaba escucharlo. Necesitaba oír cómo él justificaba haber destruido algo que ambos construyeron durante años. Lo más duro no fue lo que él dijo. Fue como lo dijo. Sin lágrimas. Sin temblor en la voz. Como alguien que ya había aceptado lo que había hecho y solo intentaba minimizar el impacto. Como quien no pelea por quedarse, sino por no quedar como el villano absoluto. Y fue ahí cuando ella lo entendió. Él no la amaba como antes. Quizás hacía mucho tiempo que no lo hacía. Solo que ahora ella podía verlo. Porque la traición no empieza con un mensaje. Comienza cuando uno deja de luchar por el otro. Cuando se empieza a guardar cosas. Cuando se habla menos.
Cuando se mira sin ver. Cuando se toca sin sentir. Esa noche, después de hablar, no gritaron. No discutieron. No rompieron nada. Él se quedó sentado, en silencio. Ella se levantó, recogió los platos y lavó los utensilios como cualquier otro día. Pero no era un día cualquiera. Era el día en que la verdad dejó de esconderse. A veces, la pregunta no se hace para recibir una respuesta. Se hace para liberar el peso. Para abrir la puerta. Para mirar al otro y verse reflejado por última vez. Para entender que lo que una vez fue, ya no es. Pensaba que ya lo había visto todo. Que ninguna palabra, ningún gesto, ningún silencio podría doler más que lo que ya sabía. Había aceptado la primera herida. Había enfrentado el peso de las 7 palabras, el vacío en la cama, la distancia en la mesa, la confesión sin lágrimas. Pero lo que aún no sabía, lo que no esperaba, era que la verdad que conocía solo era una parte. Que existía algo más. Algo más hondo. Más inesperado. Más cruel. Fue un descuido. Un momento de rutina. Una conversación que no parecía importante. Él había salido temprano, como cada miércoles. Dijo que tenía reuniones. Que estaría ocupado todo el día. Que no lo esperara a almorzar. Nada fuera de lo normal. Nada que activara una alarma. Ya no sentía celos. Ya no buscaba señales. Solo trataba de existir. De respirar. De poner orden al caos interno que seguía desbordándola. Hasta que el teléfono sonó. Era su hermana. Llamaba para preguntarle por un documento familiar que necesitaba. Algo que habían dejado guardado en casa de los padres de él, años atrás. Ella dijo que lo buscaría. Fue al estudio, donde él guardaba carpetas antiguas. Nada raro. Solo papeles. Historia. Recuerdos. Abrió un cajón. Después otro. Y entonces lo vio. No era un mensaje. No era una foto. Era algo impreso. Un sobre con su nombre. Un rastro físico de algo que nunca le había sido contado. Un documento que hablaba de decisiones tomadas a sus espaldas. Firmas sin consulta. Cambios en cuentas, en propiedades, en cosas que ella creía compartidas. Todo sin avisarle. Todo en silencio. Todo escondido. Se sentó en el piso con el sobre en las manos. Leyó una vez. Luego otra. Las fechas no mentían. Eran recientes. Mientras aún dormían en la misma cama. Mientras aún compartían la misma vida. Mientras él la miraba a los ojos y le pedía perdón. Había gestionado movimientos sin su conocimiento. No solo le había ocultado un mensaje. Le había quitado la confianza sobre cosas concretas. Sobre decisiones que los involucraban a ambos. Sintió náuseas. No por lo legal. No por lo técnico. Sino por la sensación de estar viviendo con alguien que operaba en las sombras. Que no solo la había traicionado en lo emocional. También lo había hecho en lo práctico. En lo material. En la confianza de pareja. En el pacto invisible de decir las cosas como son. De jugar limpio. La segunda traición no era más dolorosa que la primera. Pero era más profunda. Porque desarmaba la idea de que él simplemente se había equivocado por debilidad. Mostraba que había cálculo. Que había frialdad. Que había decisiones tomadas sin incluirla. Y eso era distinto. Eso tenía otro peso. Otro impacto. Él volvió por la tarde. Entró con la misma sonrisa fingida de los últimos días. Le preguntó si necesitaba algo. Ella lo miró, con el sobre en la mano. No gritó. No se quebró. Solo preguntó, ¿también pensabas esconder esto? Él se congeló. No intentó mentir. No pudo. Sabía que no había salida. Solo bajó la mirada y dijo que no quería preocuparla. Que era algo que pensó que manejaría mejor solo. Que no tenía malas intenciones. Que solo quería proteger lo que era de él. Lo dijo así. Lo que era de él. Y fue ahí, justo ahí, donde todo cambió para ella.
porque por primera vez entendió que ya no eran un nosotros. Que él ya no pensaba en conjunto. Que todo lo compartido se había desdibujado. Que su relación se había convertido en una suma de individualismos. Y eso duele distinto. Duele como si te borraran sin decirlo. Como si te sacaran de una historia sin avisarte. Como si te transformaran en una figura decorativa. Presente, pero irrelevante. Esa noche no durmió. No por rabia. Por claridad. Porque al fin entendía que no quedaba nada. Ni amor, ni respeto, ni proyecto. Solo quedaban ruinas. Fragmentos de lo que alguna vez fue un hogar. Y en medio de esas ruinas, ella se vio a sí misma, de pie, sosteniéndose con lo poco que quedaba. Pero de pie. Más sola. Más herida. Pero también más lúcida. Más fuerte. Más lista. Porque hay traiciones que rompen. Pero hay otras que despiertan. No fue una conversación. No fue un plan compartido. No fue una amenaza ni un ultimátum. Fue una decisión. Silenciosa. Personal. Profunda. Una que tomó sin pedir permiso. Sin consultar. Porque a veces, después de tanto dolor, lo único que queda es elegir por uno mismo. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, se eligió a sí misma. Despertó antes que él. No porque no pudiera dormir, sino porque el insomnio se había vuelto parte de su rutina. Caminó descalza por la casa, tocando objetos que antes tenían un significado distinto. La fotografía enmarcada en la sala. Los imanes en la heladera. Los libros en la estantería que él decía que algún día leería. Todo seguía en su lugar. Pero nada estaba igual. Preparó café para uno. Se sentó en el borde de la cama sin hacerlo. Lo observó dormir. La misma cara de siempre. Los mismos gestos al respirar. Pero ahora lo veía completo. Sin filtro. Sin ilusiones. Con todas las grietas expuestas. Y entendió que ya no lo esperaba. Que ya no deseaba que él cambiara. Ni que regresara a lo que fue. Porque lo que fue, ya no le bastaba. No se lo dijo al instante. No lo gritó en un arranque. Guardó la decisión dentro de ella como se guarda una verdad sagrada. No por cobardía. Sino porque necesitaba organizar su alma antes de hablar. No quería actuar por impulso. Quería ser fiel a lo que había comprendido. Y lo que había comprendido era claro, quedarse era renunciar a sí misma. Irse era volver a existir. Durante días, convivió con la decisión como si fuera un secreto entre ella y el universo. Mientras él seguía con sus rutinas. Mientras se sentaba en la mesa como si todo pudiera repararse con el paso del tiempo. Mientras hablaba de cosas pequeñas, como si lo pequeño pudiera ocultar lo grande. Él no notaba nada. O no quería notar. Porque cuando alguien está cómodo, rara vez advierte la tormenta que se avecina. Pero ella sí sabía. Cada vez que cerraba una puerta. Cada vez que doblaba una prenda. Cada vez que ordenaba un rincón. Todo tenía otro sentido. Ya no era su casa. Era una estación de paso. Un lugar que la había sostenido, y que ahora la estaba dejando ir. No lloró al tomar la decisión. No sintió miedo. Sintió paz. Una que no venía de la certeza de lo que vendría, sino de la verdad de lo que ya no podía seguir siendo. Porque hay momentos en los que quedarse es más doloroso que partir. Y ella ya había cruzado ese punto. El día que se lo dijo, fue un domingo. Él preparaba café. Ella lo miró con calma. Esperó que él terminara. Lo llamó por su nombre. Le pidió que se sentara. Y sin adornos, sin culpas, sin escenas, habló. Ya no quiero estar aquí, dijo. No contigo. No en esta historia. No en esta versión de nosotros. Él no entendió al principio. Pensó que era una discusión más. Que bastaría con prometer. Con insistir. Con pedir tiempo. Pero esta vez, algo en ella era distinto. Su voz no temblaba. Sus manos no se escondían. Sus ojos no buscaban compasión. Había una firmeza serena.
Un punto final que no se escribe con rabia, sino con dignidad. Él intentó explicar. Volvió a pedir perdón. Habló de cambiar. De intentarlo. De reconstruir. Pero ella no lo escuchaba como antes. Porque ya no lo esperaba. Porque su decisión no era contra él. Era a favor de ella. Empacó pocas cosas. Las esenciales. Lo demás no importaba. Lo material no pesaba tanto como la carga que dejaba atrás. No le gritó. No le dejó notas. No se fue con reproches. Solo con su decisión. Una que nadie vio venir. Porque todos esperaban que ella perdonara. Que aguantara. Que entendiera. Que pusiera la otra mejilla. Que se quedara, como tantas hacen. Pero no. Esta vez no. Esta vez se levantó. Y al hacerlo, no solo se fue de una casa. Se fue de una versión de sí misma que ya no quería habitar. Porque a veces, lo más valiente no es quedarse y resistir. Es irse antes de perderse por completo. No hubo aplausos. No hubo testigos. Nadie esperó en la calle para abrazarla. Nadie celebró su valentía. Fue un momento simple. Silencioso. Casi invisible. Ella con una maleta en la mano, parada frente a una puerta que durante años significó hogar, amor, costumbre, dolor, historia. Una puerta que cerró con la misma suavidad con la que uno termina un libro. No por falta de interés, sino porque ya entendió lo que tenía que entender. El sonido del clic fue sutil. Pero dentro de ella, sonó como un trueno. No era solo una cerradura. Era un ciclo. Una etapa. Una vida que ya no le pertenecía. Lo que quedaba adentro ya no era suyo. Y lo que llevaba consigo no cabía en la maleta. Era más grande. Era su dignidad. Su voz. Su nueva forma de mirar. Caminó sin prisa. Cada paso era una decisión. Cada paso era un desprenderse. No de él. De la mujer que fue con él. De la que se callaba. De la que pedía explicaciones llorando. De la que justificaba vacíos con discursos prestados. De la que amaba desde la necesidad. Esa mujer se quedó atrás. Y la que caminaba ahora era otra. No sabía a dónde iba exactamente. No tenía un plan perfecto. No tenía garantizado el futuro. Pero por primera vez, no sentía miedo. Sentía claridad. Sentía que lo que venía podía doler, sí, pero ya no destruirla. Porque el dolor que enfrentó la reconstruyó desde dentro. Y ahora estaba completa. Rota, tal vez. Pero completa. Recordó todos los momentos vividos. No los borró. No los negó. Los llevó con ella. Como heridas cerradas. Como cicatrices que ya no supuran. Como recuerdos que ya no dictan sus pasos. Entendió que no tenía que odiarlo para dejarlo. Que no necesitaba despreciarlo para seguir. Que no era necesario ensuciar la historia para poder soltarla. Porque amar también es saber cuándo ya no. Cerró la puerta, sí. Pero más importante aún, abrió los ojos. A la vida. A sí misma. A lo que merece. A lo que no está dispuesta a repetir. A las señales que ya no ignorará. A su capacidad de renacer. De levantarse. De mirar hacia adelante sin cargar con lo que no le corresponde. Los días siguientes no fueron fáciles. Hubo noches de soledad. De dudas. De preguntas sin respuesta. Pero también hubo momentos de alivio. De silencio que ya no dolía. De espacios propios. De decisiones tomadas sin miedo. De fuerza. De calma. De volver a respirar sin sentir que todo pesa. Aprendió que la libertad no siempre se siente como una explosión de felicidad. A veces se siente como un suspiro largo. Como un domingo sin sobresaltos. Como una tarde donde el café sabe diferente. Aprendió que no necesita estar con alguien para sentirse acompañada. Que hay una compañía más poderosa, la de una misma. Y también entendió que no todo se rompe para siempre. Que hay cosas que simplemente cambian de forma.
que el amor propio puede reconstruirse sobre las ruinas del amor que no supo cuidarse. Que lo importante no es cómo termina una historia, sino lo que haces después del punto final. Ahora, cuando se mira al espejo, ve otra mujer. Una que no es perfecta. Que cometió errores. Que amó más de la cuenta. Que confió cuando no debía. Pero también una mujer que supo decir basta. Que supo levantarse. Que supo irse. No hay dolor eterno. No hay caída sin salida. Lo aprendió en el camino. Lo entendió con el tiempo. Lo sintió en la piel. Y por eso, ahora puede decir que la traición no la destruyó. La despertó. Cerró la puerta. Y al hacerlo, no solo cerró una casa. Cerró una versión antigua de sí misma. Una que ya no necesita volver. Y abrió los ojos. Por fin. Abrió los ojos, y se vio.